Shoah ahora. Tenemos la suerte de tener en Radio Sefarad al profesor Manuel Reyes Mate. Bienvenido, profesor. Encantado de estar aquí de nuevo. Manuel Reyes Mate, como muchos de ustedes saben, es el máximo pensador acerca del Holocausto, el filósofo más importante sobre este tema que tenemos en nuestro país. Y hemos querido, por supuesto, hablar con usted, Manuel, para reflexionar en torno a este 80 aniversario. Lo hizo de alguna manera en su último libro, en ese que se publicó en septiembre del año pasado. No me quiero equivocar con el Tierra de Babel, no me quería equivocar con el título. ¿Qué reflexiones? ¿Cuál es la primera reflexión que quiere compartir con nosotros? Hombre, a los 80 años del final de la liberación de los campos de exterminio, la primera reflexión que me viene a la cabeza es la de que eh, Hitler no ha vencido. Es decir, eh, él se propuso que se olvidara, como dice Lanzmann, ¿no? El autor de Shoah, el director de ese film, Shoah. El Holocausto era un proyecto de olvido porque estaba destinado a que no quedara nada para que nadie pudiera recordarlo. Y ese era el objetivo de Hitler, y eso no ha tenido lugar. Hoy recordamos, ¿no? Ha sido difícil, pero hoy recordamos, ¿no? Hay una memoria colectiva, hay museos, hay libros, hay monumentos, hay conmemoraciones, es decir, se recuerda. Ujú. Eh, Otra cosa es si realmente con eso basta. si recordamos bien, ¿no? Si el deber de Eso memoria es como es debería lo que ser, tenía ¿no? que hacer, es decir, porque el deber de memoria no era solo recordar lo que ocurrió, sino, como decía Adorno, imponía una tarea teórica y práctica, no una tarea intelectual. Él decía que el deber de memoria consistía en repensar, pensar de nuevo todas las piezas de las que consta la historia, es decir, la política, la ética, la estética, el derecho, la educación, pensarlo de nuevo. Y pensarlo de nuevo significaba pensarlo a partir de la experiencia del Holocausto para que la historia no se repitiera. Esa ingente tarea teórica, no digo que esté por empezar, pero desde luego está por hacer. Ujú. Y además, ahora la memoria se enfrenta, o los que trabajamos de alguna manera desde diferentes perspectivas y aspectos en la memoria, esos trabajos se enfrentan al auge de nacionalismos, de movimientos xenófobos. ¿Cómo puede la memoria hacer frente a lo que está sucediendo ahora en nuestras sociedades? Sí, hay señales de que hay una involución, de que incluso estamos volviendo, no solamente no avanzamos, sino que estamos volviendo atrás, ¿no? El caso, por ejemplo, de que en Alemania el segundo partido sea un partido que en el fondo niega el holocausto, como es el caso, o como viéramos ayer o antes de ayer, ¿no? A ese secretario de Estado del nuevo gobierno estadounidense haciendo el saludo nazi, o a tantos movimientos, ¿no? Saludando y recuperando momentos del hitlerismo. eh, Eso es una señal alarmante de que no solamente no avanzamos, sino que retrocedemos. Eh, entonces, sí, sí, algo está pasando para que
para que se esté produciendo esta involución. Ujú. ¿Y cómo podemos, bueno, pues enfrentarnos a esa involución? Volvemos al tema de la memoria, de la pedagogía de la SOA. ¿Se ha hecho bien? ¿Qué deberíamos, en su opinión, profesor, implementar o hacer? ¿Es suficiente con conmemorar el 80 aniversario de Auschwitz? Me temo que no, ¿no? No basta, la memoria no es espontánea, esta memoria no es espontánea, sino que es un deber moral y por tanto es un esfuerzo, es decir, no es automática, ¿no? No se va a producir por sí misma, va a contracorriente. Lo normal es el olvido. La creencia de la humanidad y sobre todo la cultura occidental es el olvido, es el pasar página. Eh, Eso es lo normal. Vivimos en una cultura en el fondo de amnésica, ¿no? Y no anamnésica, amnésica. Entonces, para revertir eso, para recordar realmente, se impone un trabajo en muchos frentes. En primer lugar, efectivamente, de educación, ¿no? De educación. Estos temas deberían ocupar un lugar mucho mayor en la educación, no solamente en la educación primaria y secundaria, como se está intentando, sino también a todos los niveles educativos, ¿no? También universitarios. O sea, hay un problema de educación, hay un problema de información. Cuando uno habla de estas cosas, pues se da cuenta de la ignorancia de la gente, ¿no? Hay una enorme ignorancia. Eh, Hace unos días eh, tuvimos un evento interesante. Se recordaba en el antiguo Hotel Florida. El Hotel Florida fue un hotel en el que durante la Guerra Civil se encontraron, entre otros, los grandes novelistas, intelectuales de las brigadas internacionales. Y en ese mismo lugar, pues ahora se celebraba aquel tiempo, recordando a una figura eminente como es Max Aub. Max Aub es un exiliado, es un dramaturgo judío y se representó allí una de sus obras teatrales, San Juan, del San Juan, Ujú, que evoca, es un barco cargado de supervivientes en el fondo, aunque bueno, digamos, cargado de exdeportados o deportados que no encuentran puerto. Y al final el barco acaba siendo destruido. Evoca mucho el film Exodus que es tan conocido. Bueno, el San Juan es una imagen del mundo concentracionario y resultaba una enorme novedad para los presentes. Bien, en el fondo se ignoraba totalmente eh, esta figura. Y esto no es más que un detalle de la ignorancia, una ignorancia que luego se multiplicó en un debate posterior en el que, en el fondo, si no se llegaba al negacionismo, se llegaba a una interpretación de los hechos que lo hacía comparable con cualquier cosa. Al final parecía que cualquier cosa era comparable al Holocausto, ujú, cuando el Holocausto fue un acontecimiento singular y por eso precisamente da que pensar. Fue un acontecimiento literalmente impensable, inimaginable, pero ocurrió. Y porque ocurrió, se ha convertido en el principio de un nuevo tiempo, porque el nuevo tiempo solo será posible si lo que el ser humano hizo aunque no fue capaz de pensarlo, si eso se convierte en lo que da que pensar. Y eso es el deber de memoria. ujú. Un deber de memoria que, que también nos llega o nos coloca en las lecciones políticas y sociales que nos puede dejar Auschwitz para enfrentar, bueno, desafíos actuales, ¿no? Como por ejemplo la demonización
de Israel que estamos viviendo a partir del 7 de octubre. ¿Cómo podemos aprovechar eso, las lecciones de Auschwitz, para enfrentarnos a ese tipo de circunstancias? Sí, las reacciones que estamos teniendo ante lo que ha sido la guerra en Gaza es una buena señal de esta desinformación y de este desconocimiento, ¿no? Eh, Ese tema sale en cualquier conversación y a mí se me pregunta por todos los sitios, ¿no? Y siempre empiezo haciendo una reflexión, ¿no? Yo digo que nadie tiene autoridad moral para juzgar lo que está ocurriendo si antes no asume su propia responsabilidad. Yo digo que el problema palestino es el resultado de las políticas europeas, ¿no? Porque durante siglos el pueblo judío quiso vivir en diáspora pacíficamente entre los demás pueblos. Esa fue su gran opción. Y eso es la idea que yo desarrollo en el libro este, precisamente de Tierra de Babel, frente a la posibilidad de una existencia política simbolizada en una ciudad cerrada con una gran torre que llegara hasta el cielo. Estaba la otra posibilidad, la posibilidad de salir del éxodo, de vivir pacíficamente ocupando toda la tierra. Entonces, el pueblo de Israel, digamos, lo que llamamos el pueblo de Israel, en el fondo es la minoría que de aquella experiencia sacó la lección de que la polis era inhumana y lo que era humano era realmente la existencia diaspórica, ¿no? Entonces, lo que digo a quienes me preguntan es que esta opción del pueblo judío de vivir en diáspora fue hecha imposible por la negativa de los pueblos, digamos, constituidos en polis, en ciudades, la negativa a aceptar al diferente. Y por eso fueron expulsados sistemáticamente de todos los lugares. Entonces, criticar hoy a Israel eh, solamente es posible desde asumiendo la responsabilidad de que nosotros hemos creado el problema. Eh, y por tanto, no tiene sentido esa autoridad moral, esa especie de superioridad moral que exhiben tantas críticas a la guerra, ¿no? Naturalmente que la guerra es un acontecimiento desgraciado y se puede criticar como se critica todo, pero desde luego desde la conciencia de que nosotros no somos jueces porque somos parte del problema. Nosotros hemos creado el problema, ¿no? Pues sí, gracias por esta reflexión que nos trae tanto a a la actualidad. Nos acercamos, lo hemos hablado al principio, a esos 80 años de la liberación, entre comillas, de la llegada de las tropas soviéticas a Auschwitz. Usted siempre ha dicho que no podemos pensar igual después de Auschwitz, ¿no? ¿Qué podemos o en qué debemos pensar ante ante este momento histórico, esos 80 años de, de lo inimaginable, como apuntaba antes? Sí, estamos obligados a pensar de nuevo y a cambiar, por tanto, no se puede pensar ahora igual que antes, ¿no? Por ejemplo, en la ética, ¿no? Decía Primo Levi, dice, hay una ética que murió a las puertas de los campos, ¿no? La ética, digamos, esa ética burguesa, un poco la ética de la buena conciencia. Pensar que, digamos, para ser ético, para ser bueno, en el fondo, basta ser leal a su propia conciencia. Y decía Primo Levi que buena conciencia tenían también los nazis, ¿no? Había oficiales nazis que podían perfectamente, que tenían buena conciencia y podían, pues por la mañana, leer poesía
y por la noche tocar a Schubert y durante el día convertirse en asesinos. Ahí hay buena conciencia. Entonces, lo que decía el Primo Levi es que había que cambiar los criterios éticos y pasar de pensar que ser ético consiste en responder a los dictados de la propia conciencia, pasar de eso a responder al título de su libro, ¿no? El título de su libro de memoria es Si esto es un hombre. La nueva moral debería consistir en responder a esa pregunta, si esto, y por esto él está significando a todos los seres humanos humillados, rebajados, relegados, aplastados. Ser ético consiste en hacer suya la causa del otro. Esa es, por ejemplo, ese sería el camino de un nuevo modo de pensar ético a partir del Holocausto. Un camino que, por cierto, que han iniciado desde el punto de vista teórico algunos grandes pensadores judíos como Levinas, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir de la poesía. Adorno se preguntaba si era posible hacer poesía después de Auschwitz y un gran poeta judío, Paul Celan, respondió diciendo sí, si precisamente hablamos, la poesía está al servicio del sufrimiento. Había una expresión de Adorno cuando reflexionando sobre estos temas, decía a modo de conclusión, pensar después del Holocausto significa entender que el sufrimiento es la condición de toda verdad. La política, si se tomara en serio la política, este principio, el sufrimiento es la condición de toda verdad, tendría otro enfoque, porque tomaría decisiones para evitar el sufrimiento, para luchar contra el sufrimiento y en el fondo por una sociedad más feliz. Ujú. Profesor, es quizá una pregunta que se sale un poco de, de, bueno, de lo académico, de lo filosófico que nos está transmitiendo. No sé si ha tenido la oportunidad de viajar a los campos y me gustaría saber qué recuerdo principal tiene de esos momentos, qué pensamiento se incorporó sí, se incorporó a su ser desde ese momento. Sí, he hecho varios viajes y, eh, y ha sido una parte fundamental de mi educación, digamos, en estos temas, ¿no? De mi formación en estos temas. Lo que más me ha llamado la atención de los campos es la elocuencia de los lugares. Y hay algo que tienen los lugares como esos que no tienen los libros que hablan sobre eso. El lugar tiene una elocuencia impresionante, ¿no? Y por eso es tan importante que los niños vayan debidamente preparados, que los jóvenes que se visiten esos lugares, pero no para hacer turismo, evidentemente, ¿no? Sino bien preparados porque capaz de ir y escuchar, porque ahí el silencio dice muchas cosas. Comprendes, ¿no? Algo que no te pueden transmitir ni los testigos ni los libros, ¿no? Algo ¿cómo decirlo? Es luego indecible, ¿no? Y por eso es tan difícil expresar, pero comprendes lo que ha sido el sufrimiento que allí tuvo lugar, comprendes también la exigencia moral de responsabilizarte de ello, la exigencia moral de sacar las conclusiones, eh, comprendes el mensaje que lanzaron los supervivientes fueron, cuando fueron liberados, eh, que no pensaron ni en ellos ni en sus verdugos fundamentalmente, sino en nosotros, en las generaciones futuras, cuando dijeron nunca más, nunca más. Es decir, nunca más significa crear las condiciones para que aquello no se repita. Ese era el gran mensaje que nos lanzaron los supervivientes, ¿no? Que aquello no se puede repetir porque seguramente la humanidad no soportaría una nueva experiencia como esa.
Pues muchísimas gracias por compartir sus reflexiones, su sabiduría con nosotros, Manuel Reyes Mate. Un honor tenerle aquí en Radio Sefarad y le esperamos aquí cuando lo desee. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel.